nosotros en los últimos 50 años tal vez hemos estado enfrentados a una serie de sustancias que obviamente vienen desde mucho más tiempo atrás, pero que se ha agudizado en estos tiempos. Estamos realmente contaminados. Yo pienso que nos están envenenando. La industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria de agroquímicos, es decir, hay una serie de condicionantes, ahora con el cracking, el petróleo, el gas, etc. Y estamos siendo sometidos a una gran cantidad de sustancias, que es el tema de hoy. Entonces, por eso le he puesto veneno para el planeta, veneno para la salud, porque realmente de eso se trata. Este es un paisaje que cada vez veremos menos. ¿De dónde nos contaminamos nosotros? Nosotros nos contaminamos del aire, por vía aérea, tanto en nuestras casas como en el exterior. Nos contaminamos por el agua. Muchas veces esa agua viene de un origen muy lejano y nosotros venimos a tener las consecuencias de ello a través de los peces o de la misma agua. Ahora vamos a ver con algunas sustancias que salen de la ropa, por ejemplo, y que los acueductos no son capaces de eliminarlas. Otros, por ejemplo, tenemos un ejemplo más reciente, Fukushima. Está lejos, ¿no? Aparentemente en el otro lado del Océano Pacífico, pero 10 días después de Fukushima ya había una gran cantidad de sustancias radiactivas que estaban en la costa de California. 3 meses después en todo el océano también Atlántico y muy probablemente en nuestras costas. Y no sabemos si nos estamos alimentando de peces que de pronto hayan tenido esta contaminación. Entonces nos contaminamos por el agua, por el aire, nos contaminamos a través de plantas, nos contaminamos hoy en día tal vez a través de todos los elementos, y como les decía, estos paisajes cada vez los vamos a ver menos. Hacia 1960 llamó la atención de gente que en ciertas partes de unos lagos donde hay mucho cocodrilo, cada vez se encontraba que la capacidad reproductiva de ellos era menor, y empezó a verse qué era lo que estaba pasando principalmente en Miami, en todos estos sitios por allá donde había una gran contaminación, y se encontró efectivamente que había sustancias, unos polifenoles que estaban influyendo en la fertilidad de estos cocodrilos. Entonces empezó a verse que no solo eso, que la vida salvaje estaba contaminándose mucho, y empezaron a ver en los osos, empezaron a ver en los animales salvajes, primero en Norteamérica y después a nivel de todo el mundo. Y esto fue muy interesante, porque los peces, las aves que son migratorias, entonces pueden ser un buen índice de lo que está pasando, de una contaminación de un sitio al otro sitio donde ellos están migrando, o en el sitio donde ellos migran. Entonces nosotros hemos sido testigos en los últimos 10 años de una mortandad impresionante de aves, y que nos dicen que no saben de dónde viene esa mortandad, y realmente sí sabemos, y ellos también saben que es de una contaminación que hay de los alimentos que ellos comen antes de su migración o durante su migración, cuando hacen etapas en el trópico, por ejemplo, las que vienen de Europa. Entonces esto es también una buena fuente de estudio. Ahora les voy a mostrar algunos casos. Lo otro es obviamente la vida marina. La vida marina está siendo estudiada en este momento, y se ha visto también, por ejemplo, la contaminación por mercurio, plomo, por sustancias que son radioactivas, etc. Pero resulta que no solo se vio la vida salvaje, entonces empezó a verse también que en humanos y que en animales domésticos también, y se ve que los animales domésticos no solo se parecen a sus amos, sino que se veía que sufrían de las mismas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la mujer sufre de problemas de ovario, muy frecuentemente, si es una hembra,
el animal que está con ella también puede tener problemas de ovario. O sea que es posible que la contaminación de alimentos, de agua o del ambiente que tengan ellos los vuelve susceptibles a las mismas enfermedades. Y entonces pasa también con la obesidad, por ejemplo. Cuando el amo es gordo, frecuentemente lo llaman mascota, yo prefiero llamarlo su familiar, su perro cercano, se vuelve también gordo. Y así pasa con muchas enfermedades, el síndrome metabólico, diabetes, etc. O sea, no solo la vida salvaje, sino la vida doméstica. Entonces, más o menos, en vista de todo esto, se llamó endocrine disruptors a una serie de sustancias que vamos a ver ahora y que no tiene un equivalente en español. La traducción del español fue literal y se puso una traducción que es disruptores endocrinos. Me parece una mala traducción, ¿no? Esa traducción literal. Nosotros deberíamos llamar a eso toxinas endocrinas, ¿sí? sin tanto eufemismo. Cuando veamos la charla de marihuana, les voy a mostrar todos los eufemismos que han usado para validar la marihuana, como diciendo que es una droga tan peligrosa, pero van a ver toda la sutileza que hacen, como todo en medicina, ¿no? A la impotencia le llaman disfunción eréctil, etcétera, una gran cantidad de cosas para minorar. Entonces, realmente no son disruptores endocrinos, puede ser interruptores endocrinos, pero yo creo que lo más cercano a eso son toxinas endocrinas, ¿sí? Porque ya veneno es como muy duro el término. Este fue un término que se usó por primera vez en 1991 en una conferencia en Wisconsin donde participaron biólogos, donde participaron endocrinólogos, donde participaron epidemiólogos y una gran cantidad de especialistas, y el primer artículo científico apareció en 1993. Hoy en día, si ustedes hacen una búsqueda, hay ya gran cantidad de estudios sobre lo que son las toxinas endocrinas. El interés ha crecido y son sustancias que definitivamente pueden alterar el sistema endocrino, productoras de muchas patologías, como vamos a ver a lo largo de la charla. ¿Y qué son esas toxinas endocrinas? Cualquier agente exógeno, natural o sintético, esto es bien importante, puede ser sintético, puede ser producto de industria farmacéutica, puede ser de industria agropecuaria, puede ser un agroquímico usado pues como veneno o como estimulante de crecimiento de planta, etc., que interfiere en la síntesis o secreción, transporte, metabolismo o eliminación de hormonas naturales que están presentes en el cuerpo y son responsables por la homeostasis, reproducción y procesos de desarrollo. ¿Cuáles son? Químicos, contaminantes ambientales, productos farmacéuticos, aditivos alimentarios. De esto estamos plagados, la industria alimentaria nos está envenenando, preservativos de alimentos, pinturas, juguetes, etc. O sea que realmente el problema es bastante grave. ¿Y cómo es el mecanismo por el cual ellos actúan? Si nosotros tenemos una toxina endocrina y esto es una célula, ¿cómo podría actuar una toxina endocrina? Bien sea estimulando, por ejemplo, la actividad de un agonista de receptor. Vamos a suponer que esa sustancia tenga una capacidad de actuar sobre un receptor similar a los receptores estrogénicos o similar a un receptor esteroideo derivado de cortisona, por ejemplo. Entonces nos puede aumentar la actividad del receptor y esa es una forma que lo puede hacer, pero también puede estimular enzimas que hagan que esa hormona actúe más, o incremento los coactivadores. La vitamina D, por ejemplo, tiene coactivadores que hacen que ella actúe mucho más. Acuerden que ella es derivada del colesterol. O haya una disminución de la degradación de los receptores, permita que los receptores para hormonas, bien sea de membrana o bien sea intracelulares, actúen más tiempo y obren más tiempo. Y entonces esto nos va a estimular pasos hormonales. Es una forma entonces en que nosotros podemos tener
un efecto de la toxina. Pero la toxina también puede ser una actividad antagonista del receptor o de una proteína de transporte o inhibición de síntesis o inhibición de enzimas o depresión de coactivadores, o sea, todo lo contrario. Y ahí tendremos una inhibición del proceso hormonal, de esos pasos hormonales. Y entonces, ¿esto qué nos va a producir? Nos produce efectos sobre el neurodesarrollo. Está apareciendo cada vez más artículos de problemas de neuropsiquiátricos, neuropsíquicos, neurofísicos que están apareciendo por estas toxinas endocrinas. Entonces, ya se sabe, por ejemplo, que si durante el desarrollo fetal una madre es expuesta a un polifenol, por ejemplo, el niño puede tener alteración del desarrollo y vamos a explicar algo de eso. Efectos reproductivos de los que más se han estudiado. Uno de ellos, por ejemplo, es que el 40% de los hombres en la población joven está disminuyendo la espermatogénesis de una forma impresionante y está causando infertilidad, ¿no? Y en las mujeres una gran cantidad, cada vez hay más miomas uterinos, cada vez hay más endometriosis, cada vez hay más problemas de otro tipo y también cánceres, como vamos a ver. Efectos sobre el sistema inmune. Voy a hablarles de algo que se llama el síndrome Asia, que es autoinmunidad inducida por adyuvantes, que pienso que la vacuna del virus del papiloma humano, uno de los mecanismos por los cuales puede estar produciendo problemas es porque el adyuvante que se usa, aluminio, está produciendo una autoinmunidad tóxica que está dañando tiroides, que está dañando sistema beta-adrenérgico, etcétera, y puede ser inclusive algo de lo que ha pasado con las niñas de Carmen de Bolívar. Disfunción de la glándula endocrina, esto es obvio, lo vamos a ver, y cánceres endocrinos. Yo voy a tomar como ejemplo tiroides, porque es un órgano que se ha estudiado mucho, pero vamos a ver de todas las toxinas. En toxicología hay un principio que dice que la dosis hace el veneno, ¿no? Pero eso no funciona así como en las toxinas endocrinas. Es decir, no es la dosis la que hace el veneno, realmente es la mezcla que se hace de una serie de cosas lo que puede hacer el veneno. Es más, esas mezclas pueden ser un relacuajito, por ejemplo, no necesita ser un sapo entero, es decir, puede ser una sustancia pequeña, menor de 1000 Daltons, y entonces esa sustancia unida a otra sustancia puede tener esa actividad. Estamos hablando de nanomoles, estamos hablando de micromoles, como son los estímulos hormonales, y la existencia de hormonas es así. Entonces, si nosotros tenemos en nanomoles muchas veces muy poquito disruptor endocrino, muy poquita toxina puede hacer un efecto muy grande, y por el contrario, una gran dosis de esa toxina puede que no haga un efecto ninguno sobre eso. Eso lo vemos, por ejemplo, con derivados de soya, como lo vamos a ver ahora. Y de ahí que haya nacido la idea del cóctel, ¿sí? El cóctel de la toxina para los disruptores endocrinos. Entonces, esta es la teoría o el concepto del cóctel. Y vamos a ver en un ejemplo que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo, aquí con sus órganos blancos, con su metabolismo y con sus mecanismos de control. ¿Cómo puede actuar una sustancia exógena? Esa sustancia exógena puede actuar o en la glándula, directamente en la glándula, impidiendo su síntesis. Por ejemplo, el litio es un ejemplo bueno. O puede impedir la liberación de esas hormonas, por ejemplo el perclorato es un buen ejemplo, pero también puede impedir la acción de la hormona en el órgano blanco. Vamos a ver también algunos ejemplos. Pero además de eso, puede impedir la comunicación de esos mecanismos de eje y entonces interrumpir completamente pero también el metabolismo de la hormona, por ejemplo la conversión de T4 a T3 o la inactivación de una hormona esteroidogénica, por ejemplo. Y lo otro es en la eliminación, o sea, todos los pasos desde la entrada de una hormona hasta la salida puede interferir una sustancia exógena.
Este es un ejemplo que quiero poner porque eso es a nivel macro, pero a nivel celular es impresionante las cosas que pueden ocurrir. Y entonces, a nivel de moléculas, a nivel ya de lo que sucede en la célula, entonces se puede presentar a cualquier nivel. Este es el receptor de TSH, por ejemplo, que es un receptor de membrana, pero igual puede suceder en un receptor intracelular. Entonces, la sustancia puede interferir el receptor, pero puede interferir también los mecanismos que llevan el yodo a entrar a la célula, los mecanismos que se han llamado de Symporter de yodo con sodio, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal que lo interrumpa y no deje entrar el yodo? Entonces nos produce un problema. O también la tepeasa, que nos va a ayudar a la síntesis de hormonas tiroideas y que nos va a ayudar a que ese yodo y esas hormonas tiroideas se formen y se acumulen en el lumen de la célula, en la parte del coloide de la célula. Pero aún acumulada en el coloide nos puede alterar la tiroglobulina. Vamos a poner un ejemplo: un exceso de un marisco contaminado que tenga yodo además en exceso y que sea radiactivo y que se agregue la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína grandota que tiene yodos en su estructura. Y, por ejemplo, si tiene un yodo de más o un yodo radioactivo, la vuelve antigénica. Y si la vuelve antigénica, nos puede producir una autoinmunidad tiroidea y nos puede producir finalmente un hipotiroidismo. Y si nos altera además la estructura de la célula, como ocurre o a nivel mitocondrial o a nivel de RNA, etcétera, entonces nos podría producir eventualmente un cáncer. Y es uno de los mecanismos de cáncer, por ejemplo, después de Chernobyl en niños, con esto que hubo de la planta nuclear. Pero también nos puede impedir la liberación de la hormona, o sea, todos estos mecanismos los puede impedir. O sea que el problema realmente es grave porque interfiere con la función en todas las partes. Hay un problema en el estudio de esto y es que hay un silencio que puede ser muy prolongado, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. La agresión fue en la vida fetal, pero la expresión puede que se demore, puede que haya una pausa, puede que haya un silencio que demore años y aparezca en la pubertad o aparezca en la edad temprana joven de la mujer, por ejemplo, como vamos a ver un caso dramático que hasta 1980 ocurrió. Entonces, no siempre hay una relación inmediata entre la toxina y el aparecimiento del cuadro clínico o del cáncer o de la patología autoinmune o de la obesidad o de la diabetes, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde antes nosotros venimos con una genética. Miren que antes se decía que la genética era lo predominante en el aparecimiento de estas patologías. Y hoy en día, que se conocen estas toxinas endocrinas, se ha visto que entre el 5 y 30% tiene que ver la genética. Y entre el 70 y 95% tiene que ver el ambiente. O sea que realmente es una situación dramática porque el ambiente es el que está de pronto en una persona genéticamente predispuesta y aún en aquella no predispuesta por algunos mecanismos que vamos a ver, inducirle una enfermedad endocrina o de otro tipo. Entonces eso depende porque miren cómo prácticamente todos los órganos desde muy temprano prenatalmente y muy temprano en el embarazo se forman, por ejemplo, el sistema nervioso que sigue después. Voy a poner un ejemplo ahora con tiroides, como les decía, riñones, oídos, todo prácticamente tiene que ver. Miren el sistema inmune, lo susceptible, porque es un sistema que se forma mucho desde la vida prenatal, igual que el sistema nervioso central, pulmones y el sistema reproductivo, al cual vamos a dedicar unas palabras. Este es el desarrollo fetal femenino y masculino. Si nosotros tenemos un feto sexualmente indiferenciado, por ejemplo, a las 6 semanas, y lo dejamos sin ninguna influencia hormonal, ese feto se nos volverá mujer, ¿correcto? O sea que esto es independiente de hormonas, ¿sí? El feto femenino no necesita influencia hormonal. Pero en cambio, si nosotros tenemos un feto sexualmente indiferente, para que se forme testículos, para que se forme gónadas,
masculinas y para que después haga células de Leydig, de Sertoli, etcétera, para que haga gametogénesis, para que haga espermatozoides, etcétera, necesitamos de hormonas. O sea que esto es un proceso totalmente dependiente de hormonas. Entonces, para que un feto sea masculino tiene que tener dependencia de hormonas y para formar bien su sistema reproductor, para formar sus genitales, para la masculinización, y después esto continúa en la vida postfetal. Las consecuencias serán diferentes en la mujer al hombre, pero tendrá consecuencias como vamos a ver. Entonces, esto también es importante. Y en qué etapa también del embarazo haya sido la agresión, ¿no? Entonces, si es una etapa prenatal, obviamente esto tendrá bastante influencia y tendrá algo que ver con todo lo que es una ventana de susceptibilidad. Y esto tengámoslo en cuenta, porque el caso que les voy a mostrar, bueno, primero les voy a mostrar el desarrollo de lo que son todos estos órganos, y miren cómo las neuronas, la proliferación, la aparición y después la formación de la córtex, el hipocampo, cerebelo, etcétera, mielinización, todo lo del sistema nervioso central continúa. Y acuérdense que esto continúa la vida postnatal. Y antes se creía que era la vida postnatal temprano, hoy se sabe que es inclusive hasta el cerebro de 20 años. O sea que los estudiantes de medicina todavía tienen un cerebro formándose, por ejemplo, y hay que cuidarlo. Cuando hablemos de marihuana vamos a ver la importancia que eso tiene. Y esto es la influencia, por ejemplo, de la hormona tiroidea en todos esos procesos. Además, ustedes saben que tiene también influencia en el proceso del desarrollo del feto. Entonces, realmente la hormona tiroidea es muy importante. Aquí lo tengo en conjunto para mostrarlo todo. Vamos a suponer que nosotros tengamos un déficit de yodo temprano. Entonces vamos a tener un niño que va a tener muy probablemente un cretinismo, y probablemente va a tener un hipotiroidismo congénito severo, que podría ser, si es más tardío, que sea un retardo mental leve y que no sea detectado, sino cuando el niño, por ejemplo, esté estudiando matemáticas o esté haciendo procesos de abstracción bastante grandes y hasta ahí pase desapercibido. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. De ahí que nazca la teoría de que hay una teoría de la enfermedad del feto que se manifiesta en la vida adulta. Y hay muchas enfermedades, no lo investigamos desafortunadamente. Nosotros nos encontramos con el niño con un retardo del aprendizaje, o nos encontramos con un paciente que tiene problemas, por ejemplo, de ovario poliquístico, y no interrogamos cómo fue, si la madre recibió estrógeno, si la madre recibió progesterona, si la madre recibió alguna otra sustancia, antieméticos, etcétera, en el embarazo. Como lo vemos tan lejos, no lo asociamos, pero deberíamos asociarlo. Y en embarazo, obviamente, esto con el celular es adrede, porque les voy a mostrar cómo los teléfonos celulares nos están dañando también. Entonces, el embarazo es sumamente importante. ¿Qué consumió de alimentos la mujer embarazada? ¿Tuvo contacto con dioxinas, por ejemplo? ¿Tuvo contacto con alimentos empaquetados durante todo el embarazo, como suele ser en países desarrollados como Norteamérica, y que nosotros estamos mal copiando esas conductas? Y obvio, no es lo mismo tampoco si esto se presenta en la infancia. Vamos a suponer que esta niña empezó muy temprano a jugar con juguetes contaminados con falatos, por ejemplo, y entonces desde muy temprano también empezó a usar ropa de marca, ¿sí? De las marcas que ustedes quieran, Adidas, Nike, lo que ustedes quieran, y que también usó, y entonces esta niña empezó a contaminarse, y nosotros la vemos infértil a esta edad, ¿no? Pero un paciente puede tener una serie de contaminantes de ese cóctel y entonces manifestarse acá, o manifestarse como osteoporosis, o manifestarse en edades tardías. Y es una mujer, y no es lo mismo que el hombre. En el hombre el proceso puede ser diferente, ¿sí? Entonces, un hombre puede desde aquí empezar
por ejemplo, a tener alimentos, como voy a mostrar, algún tipo de alimentos que tengan un alto contenido de hierro, porque ahora todo lo enriquecen con hierro. Y resulta que después le da un síndrome metabólico o lo llenan de vitaminas a esas edades y después le da un síndrome metabólico, una diabetes, toda la cadena que nosotros sabemos, ¿sí? O empezó a contaminarse acá, ¿por qué? Porque trabaja en la industria agroquímica, por ejemplo, y le toca fumigar y tiene contactos con fumigantes, y entonces él se va a enfermar mucho más rápidamente, probablemente acá. O si la adquiere en la vida adulta, probablemente aquí. O si fue asmático en la infancia, se mejoró en la adolescencia y tiene contactos con triclosano, con lo que ustedes quieran, de pronto vuelve su asma en la edad tardía. Entonces, realmente estamos expuestos a demasiados químicos. Y esto fue lo que se llamó el caso del dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol es un sintético, ustedes tal vez no lo conocen, pero de nosotros aquí hay varios que conocimos el dietilestilbestrol. ¿Para qué se usó? Era un estrógeno que se dijo que era muy bueno para evitar abortos y partos prematuros, pero entonces les pareció muy chévere que eso quitaba pues la posibilidad de un parto prematuro, y después empezó a usarse que para que los fetos fueran saludables. Y resulta que ese dietilestilbestrol empezó a usarse en 1940. En la mayoría de los países se prohibió en los años 70 y en algunos países en los años 80. Entonces, realmente fueron más o menos 40 años que se usó el dietilestilbestrol. Como les digo, primero para parto prematuro, pero después les pareció que legal, pues para que tenga fetos saludables. Y entonces resulta que empezó a verse niñas que tenían cáncer vaginal de células claras a edades tempranas, a edades púberes, y un poquito más tardíamente cáncer uterino, y un poco más tardíamente cáncer de mama. Y todavía hay efectos de tercera generación, o sea que en este momento podemos estar viendo efectos de tercera generación. ¿Quién pregunta en un cáncer de mama si tuvo el contacto la mamá o la abuela con dietilestilbestrol? Creo que nadie lo pregunta. En solo Estados Unidos hubo 11 millones de mujeres en esa época que se contaminaron con dietilestilbestrol, a lo que se llamó entonces las hijas de dietilestilbestrol. Y en hombres entonces se produjeron hipospadias, se produjeron criptorquidias, y se cree, aunque no fue comprobado, que pudo también ser origen de cánceres testiculares y algunos cánceres de próstata. Todavía entonces es posible que nosotros estemos viendo efectos tardíos de dietilestilbestrol, porque como les digo, solo fue prohibido en el año 70. Yo me gradué en el año 74 y recuerdo del dietilestilbestrol, y preguntando con algunos ginecólogos, profesores nuestros y de la época, lo conocen, y se usó muy frecuentemente también en esa época de los 70. Entonces se produce hipospadias, se produce criptorquidias, se produce, entre otras cosas, la hipospadia, las criptorquidias y estos testículos no descendidos, etcétera, pueden llevar también después a susceptibilidad mayor al cáncer. Infertilidad por daño en la movilidad y daño en la estructura de los espermatozoides, y en las mujeres mala calidad de los óvulos. Y además una serie de sustancias además del dietilestilbestrol, que entonces pueden producir ovarios poliquísticos. Entonces el ovario poliquístico puede tener origen en polifenoles, en bisfenol A, en falatos. Se ha visto en una serie de sustancias en exposición en niñas que puede tener esto, y además fibromas uterinos. Yo no sé si ustedes, los estudiantes, están viendo, pero nosotros estamos viendo inusualmente mujeres alrededor de los 30, 40 años con gran cantidad de leiomiomas, de problemas uterinos benignos, que antes uno raramente los veía. Ahora
no solo porque se está haciendo más ecografía y la ecografía ha mejorado en su calidad, sino porque objetivamente hay mucho más leiomioma, mucho más. Y llegamos a un punto que es grave, que es la mama. Cada vez estamos viendo más cáncer de mama en mujeres más jóvenes. Miren, aquí les traigo solo para mostrarles la gran influencia que tienen todas esas hormonas. Prácticamente todo el sistema endocrino tiene que ver con la glándula mamaria. No hay una hormona del sistema endocrino que no tenga que ver con la glándula mamaria. Les quiero mostrar insulina, les quiero mostrar factor de crecimiento, les quiero mostrar hormona tiroidea y hormona de crecimiento, prolactina y oxitocina, que tiene una relación directísima con mama. Pero mire que los estrógenos y progesterona de ovarios, y acuérdense que muchos cánceres de estos son estrógeno dependiente y progestágeno dependiente. Y en los 90 la industria farmacéutica indujo prácticamente a todas las mujeres e indujo a los médicos a formular a todas las mujeres. Volvieron, esto es otra cosa, no sé si sepan ustedes, hay una cosa que se llama enfermedades Mongerin, el equivalente en español sería enfermedades inventadas, ¿no? Entonces, un proceso fisiológico como es la menopausia, lo medicalizaron, ¿sí? Y entonces lo volvieron una enfermedad. Hay muchas enfermedades Mongerin, eso sería motivo de otra charla, pero entonces resulta que la gran proliferación de estrógenos de los años 90 aumentó el cáncer de mama. Y fuera de eso estamos expuestos, como le digo, por alimentos, por preservantes, conservantes, saborizantes, etcétera, a muchos de estos de estas toxinas endocrinas. Entonces hay una proliferación de cáncer y cada vez más temprano. Y resulta que cada vez más temprano también las niñas están haciendo telarca, están haciendo su desarrollo mamario. Entre más temprano el desarrollo mamario, más riesgo de que la persona tenga, porque tiene un estímulo estrogénico mucho mayor durante más tiempo, ¿correcto? Y ustedes ven, por ejemplo, que la densidad mamaria en una mamografía es un índice de que puede haber un riesgo de cáncer de mama también. ¿Por qué? Porque no hay un reemplazo graso. Alrededor de los 50, 55 años ya hay un reemplazo graso bastante. ¿Por qué no hay un reemplazo graso? Porque de pronto hay mucho estímulo estrogénico. Entonces, tengamos en cuenta en las pacientes que han tomado anticonceptivos mucho tiempo, las pacientes que han estado bajo terapia de reemplazo hormonal y obviamente las que tienen un componente genético importante. Entonces, miren cómo realmente es un cuadro al que estamos expuestos. Ahora les voy a mostrar cuáles son los principales. Miren, en este momento hay más de 4.800 sustancias que se cree que son toxinas endocrinas. No se han estudiado más de 800 y se han estudiado incompletamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los productores de agroquímicos o los productores de semillas transgénicas presionan para que no haya estudios y son muy poderosas, ¿sí? Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Monsanto, y la Monsanto es poderosísima y casi que ahí donde está Monsanto hay un torcido, y eso es impresionante, la gran cantidad de cosas que puede haber. Y resulta que un país como el nuestro, que tenemos arroces excelentes, que tenemos un maíz excelente, nos están obligando ya a comprar semillas y nos están obligando a comprar semillas transgénicas, que definitivamente tienen alguna influencia sobre la salud humana. Algunas ya se han estudiado, otras están por estudiarse. O sea que realmente el problema es bastante grande. Vamos a empezar con el litio. El litio es un elemento químico que está mucho en muchas cosas de las que nosotros cotidianamente estamos usando. En las pilas, por ejemplo, el principal uso industrial es como espesante de grasas, lubricante en forma de estearato. Pero también lo hay en soldaduras, aditivos para alargar vida de las pilas alcalinas, esmaltes para porcelanas. Puede causar explosión, cloruro y cloruro se usan en aire acondicionados para absorber humedad. O sea que el litio es una sustancia que nos puede interferir ¿con qué? Con la tiroides principalmente, pero también puede interferir con la fertilidad. Entonces,
Una de cada 200 personas además reciben carbonato de litio. Es un medicamento muy usado. ¿Para qué? Para el tratamiento de trastornos depresivos y una de las enfermedades Bongerin, la bipolaridad, ¿no? Entonces, ahí es que es bipolar. Bueno, ahora pues la mitad de la gente es bipolar. Eso ya hasta caché decir que es bipolar. 40% de las personas que usan litio presentan bocio. Estoy hablando de litio en forma de carbonato y los bromuros y los otros de los contactos, por ejemplo, los que fabrican pilas, los que están en contacto en industrias. 20% presentan hipotiroidismo y aumenta la autoinmunidad tiroidea. Influencian el eje y a nivel de mecanismos mediados por receptor. Entonces actúan a nivel de la conexión hipotálamo-hipofisiaria, actúa a nivel de la secreción de hormonas tiroideas y a nivel de metabolismo de hormonas tiroideas. Hay algunos ejemplos. Yo preferiría, para avanzar, decirles que están artículos que respaldan todo esto, pero para avanzar aquí les muestro solamente, por ejemplo, artículos con gran número de pacientes quienes hacen hipotiroideos, y ahí están las referencias del litio y la tiroides. Y aquí un mecanismo por el cual interfiere con la comunicación del TRH, que es la hormona hipotalámica, al estímulo del TSH, que es la hormona hipofisiaria. Este es el perclorato. El perclorato es muy común en el mundo. Entonces, esta es la fórmula estructural del perclorato y se produce naturalmente, es altamente soluble en agua, muy estable como sal orgánica. Es ubicuo, y esto es importante, permanece largos periodos de tiempo en el suelo, en el agua de lluvia y en los estanques. Y en el suroeste de Estados Unidos se encontró niveles muy altos en el agua. Producto final de fabricación de armas como rockets, misiles, infladores de airbags, altos niveles en fertilizantes chilenos. Aquí se venden fertilizantes chilenos. El perclorato tiene un uso en la endocrinología, se usa en hipertiroidismo y se usa para... es un anión inorgánico potente inhibidor de ese Symporter que le mostré, y entonces inhiben el transporte de yodo. Ha ganado popularidad y se usa en dosis bajas para hipertiroidismo por bocio difuso tóxico, y en dosis altas en los años 50, pero se abandonó por casos de anemia plástica. Entonces, nos altera la función endocrina. También se ha visto perclorato como alterador de la función ovárica. Es que realmente no es en un solo órgano endocrino, sino que es poliorgánico, realmente es casi que ubicuo que ellos actúan. Debido al desarrollo de métodos muy sensitivos de medición, se ha encontrado en Estados Unidos niveles bajos en tabaco, alfalfa, tomates, leche de vaca, pepino, soya, lechuga, huevos y vitaminas. O sea que realmente podemos tener también por ahí una influencia de la proliferación que hay de enfermedades tiroideas en este momento. Fue añadido en el 88 a la lista de contaminantes del agua. Los mayores niveles están en China, Canadá y la India. En el estudio NANES de 2001-2002 fue encontrado en todos los especímenes de orina estudiados, se encontró perclorato. Todos los que estudiaron tenían niveles de perclorato, altos o bajos, pero lo tenían. Y se asoció a bajos niveles de T4 y altos niveles de TSH, específicamente hipotiroidismo. En embarazo, niveles maternos pueden provocar hipotiroidismo, inhibir el Symporter placentario y disminuir disponibilidad de yodo al feto, lo cual es muy grave porque ese feto puede sufrir las consecuencias de déficit de yodo con retardo mental. Esta es una imagen que algunos logramos ver, y esto corresponde al DDT. Los más jóvenes tal vez no lo conocieron, pero resulta que aquí hubo una campaña que se llamó campaña de erradicación de la malaria, un nombre que era rimbombante. Eso tuvo recursos todos los que ustedes quieran y no se erradicó nada, ¿no? Entonces resulta que la campaña iba muy dirigida al zancudo adulto, y resulta que eso fue un absurdo, ¿no? Entonces no fueron campañas bien dirigidas, pero en cambio el DDT que se usó para eso sí es un contaminante muy grande, y el DDT tiene una permanencia muy grande, y ese DDT, esta es la estructura del DDT. Miren que muchos de ellos son como anillos fenólicos, muy parecidos
a hormonas esteroideas y algunos muy parecidos a la hormona tiroidea. Entonces, este por ejemplo es una sustancia clorada, tiene 3 cloros y este es el DDT. Ese DDT es un insecticida organoclorado sintético amplio espectro, acción prolongada y estable. Empezó a usarse en la Segunda Guerra Mundial y desde ahí se expandió su uso en una forma impresionante. Aplicada en plagas, ha sido muy usado en control de malaria, alto poder residual. Miren por ejemplo esto, un campo tratado con DDT, luego de 10 años conserva el 50% de la cantidad aplicada. O sea que es posible que suelos nuestros todavía tengan contaminación por DDT. Desde su síntesis, 1 millón de toneladas consumidas mundialmente, gran parte se encuentran dispersas en aguas, tierras y organismos. Como les decía, si está en un agua de un sitio, bien puede ser la tierra de otro sitio la que está contaminada. Acción no selectiva, produce muerte no solo inmediata y masiva del insecto, sino también de insectos benéficos y a mediano y largo plazo infinidad de otros organismos como aves, peces y mamíferos. El DDT fue prohibido en la mayoría de países, aún se usa en Asia para control de malaria, se encuentra en zonas tan distantes como el Himalaya o el Ártico que nunca recibieron directamente DDT. El Himalaya, pues para qué, si la malaria es tropical y eso es altísimo, pero tiene múltiples efectos en salud humana. Y resulta que como se quitó el DDT, se dejó un metabolito de él que es el DDE, y ese metabolito entonces sí es de uso industrial y en ingestión de alimentos produce similares y potentes efectos como el DDT. Y aquí les muestro por ejemplo en la cadena, desde unas partes por millón en el agua muy despreciables, como a medida que va aumentando la cadena alimentaria, ese DDT hasta que se ha comido los peces por los pájaros, etcétera, y llegue a nuestro consumo, ya está 10 millones de veces más activo de lo que era. Entonces, esto es lo que realmente nos puede producir esto. Estos son los niveles de DDT y DDE en la leche materna y en el tejido adiposo alrededor del mundo. Miren que esto es reciente, entre los años 90 y el año 2000, para DDT y para DDE. Y miren países como Polonia, como México, como Tailandia, como Uganda, como Zimbabue, niveles altísimos se detectan todavía con una gran contaminación para esos pacientes. Y efecto inhibidor sobre TSH, pero efecto inhibidor también sobre la fertilidad. Estas son las dioxinas, famosas sustancias que miren también cómo es la estructura, ¿no? Casi todas tienen como anillos fenólicos que son unidos o que son polímeros, etc. Esas dioxinas son estables, poco biodegradables. Ese es un gran problema que ellas tienen, como son poco biodegradables, entonces tienen una gran permanencia y son muy solubles en grasas y tienden a permanecer tiempos largos en suelos, sedimentos, tejidos orgánicos, pudiendo penetrar la cadena alimentaria. Entonces, si por ejemplo un pez grasoso, como son la mayoría de los peces de tierra fría, lo adquiere, por ejemplo, hablemos de un salmón supuestamente de los más sanos, le permanece en su grasa a largo tiempo y él lo va entonces produciendo en la cadena alimenticia hasta que nos llegan los humanos. Preocupa, algunas son muy tóxicas y se presentan muy frecuentemente en conjunto con furanos. Se eliminan entre 7 a 11 años, o sea que tiene una gran permanencia aún en el cuerpo humano. Aumenta el metabolismo del T4 biliar, disminuye el T4 sérico y alteran toda la función sexual. En pesticidas, en preservantes, desinfectantes, en los componentes del papel, producto de combustión de gasolina con plomo, papel, madera y plástico. Cientos de ellas tienen bajo toxicidad, pero una docena altamente tóxicas. Y estas, por ejemplo, esta dioxina a dosis de 6 millonésimas de gramo puede matar una rata. Y esta dioxina es uno de los componentes del agente naranja, que fue un agente usado por los norteamericanos en el Vietnam, en las bombas naranjas, precisamente el agente naranja. Ningún uso actual, se forma en incendios forestales y en erupciones volcánicas. En Italia, después de una explosión de una planta química, hubo una gran intoxicación por dioxina. En Japón y Taiwán encontraron un arroz preparado con aceite que era contaminado con dioxinas. Entran fácil al organismo, permanecen en grasa, alteran función hormonal, reproductiva e inmune. Esto es un estudio que se hizo de dioxinas
en Alemania, dioxinas en leche materna, y miren que no son niveles despreciables, han ido disminuyendo realmente a nivel por ejemplo del 98, pero de todas formas todavía es detectables, y esto obviamente pasa al lactante con todas las consecuencias que tiene. Estos son algunos efectos en tiroides de las dioxinas, pero igual producen en otros órganos. Este es un contaminante muy frecuente, de este vamos a hablar un poquito. Estos son los bifenilos policlorados. Son sustancias que, miren por ejemplo, estos son unos camarones pequeñitos que en la Antártida las ballenas los comen, ¿no? Entonces las ballenas se alimentan de ellos, y después las ballenas vienen a nuestros mares tropicales, y esto por ejemplo es un efecto de ese bifenilo en una ballena. ¿Se acuerdan que hubo una contaminación grande de ballenas que murieron de causa no conocida? Los biólogos dijeron que se habían suicidado, ¿no? Ningún animal se suicida, el único animal que se suicida es el hombre, ¿no? Pero ningún animal, los animales luchan es por la vida, nunca luchan por la muerte. Entonces eso fue un cuento para tratar de evadir responsabilidades, porque se cree que fueron estos bifenilos los que produjeron eso. Así como producen las ballenas, también producen los bifenilos, y miren la estructura es muy parecida a todas esas estructuras que hemos estado viendo y que son estructuras de anillos fenólicos. Son unos organohalógenos tóxicos solubles en aceite, y miren en lo que se usa: refrigerantes y lubricantes, se dispersan a grandes distancias. Entre el 52 y el 67 la planta de General Electric en Nueva York había vertido más de 230.000 kilogramos de residuos en el río Hudson. Esto fue inaudito, pero ocurrió. Ahora, si eso es en un país donde hay un supuesto control, ¿qué será en los países donde realmente no tenemos ningún control como el nuestro? La Monsanto minimizó los efectos sobre la salud para poder continuar las ventas. Hacia el 60 hubo una preocupación por los posibles efectos tóxicos. Es muy lipofílico, se concentra en sangre y tejido adiposo y permanece hasta 7 años. Aparecieron envenenamientos graves en Japón, Taiwán por aceite de cocina, y asociación con cáncer de piel, cerebro, hígado y retardo en desarrollo cerebral. Muy similar la estructura de la hormona tiroidea, y preocupa en mujeres embarazadas y lactantes. Afortunadamente se usan menos ahora, pero todavía se usan. En cambio este bisfenol A, este sí se usa mucho. Este bisfenol A es un material muy usado, y estas son las señales endocrinas que lo afectan. Afecta la adipogénesis, tiene que ver con obesidad. Afecta los glucocorticoides, tiene que ver, por ejemplo, con insuficiencia adrenal. Las señales estrogénicas tiene que ver entonces con receptores de estrógenos, las señales tiroideas y la endogénica, prácticamente con todo el sistema endocrino. O sea que nos puede alterar el sistema reproductivo, nos puede alterar el sistema esteroideo suprarrenal, nos puede alterar la adipogénesis y nos puede alterar tiroides. Y entonces ese bisfenol es un monómero plástico usado para producir plástico policarbonado. No requiere conversión, él mismo actúa en el plástico, él no requiere ser convertido. Desde el 1960 viene usando en plásticos, y 6 billones de libras son producidas y más de 100 toneladas liberadas a la atmósfera en el mundo anualmente. Usado en teteros, en material médico, en alimentos almacenados, en cremas dentales, y miren que pocos estudios a la fecha. ¿Por qué? Pues ya sabremos por qué, porque realmente hay mucha presión para que no sea tan estudiado. El testículo fetal humano muy sensitivo a dosis tan bajitas como 10 a la menos 8 moles. Produce oligospermia, alteración en diferenciación y proliferación de células germinales. Entonces esto nos puede llevar inicialmente a una baja población de células de Leydig y de Sertoli, y probablemente también a cáncer testicular. Posible origen testicular, infertilidad en mujeres. Y miren todo lo que tiene estos bisfenoles, desde los tableros de los carros, los medios magnéticos que nosotros usamos, cuidados, los paquetes de cuidado médico,
y gran cantidad, otra cantidad de sustancias que tienen. El triclosano, yo creo que todos recordamos el triclosano, ¿sí? Que está en todas las sustancias, está en geles antibacteriales, en cremas dentales, ya lo están quitando ante la presión que hay en el mundo de los efectos deleterios del triclosano. Entonces, también produce lo mismo. Esta es la soya. La soya realmente tiene dos cosas. Primero, ella tiene unos flavonoides que son prácticamente hormonas femeninas, es decir, son estrógenos. Miren más o menos la estructura de estas hormonas. Dos tienen importancia, la liceína y la genisteína. Si una madre es expuesta durante el embarazo a exceso de soya, entonces puede tener exceso de esto y pasarlo al feto, porque pasan. Pero hay otra cosa, la mayor parte de las fórmulas de soya que usan los niños que son alérgicos a la leche de vaca, entonces son alimentados con leche de soya y también tienen estos estrógenos. Entonces, si es varón puede tener problemas, y si es mujer también puede tener problemas. Los problemas diferentes en hombres, los que le comenté, y en mujeres, pubertad precoz u otras cosas. En orina se ha estudiado las fórmulas, niños alimentados a fórmula de soya, y tienen 500 veces más niveles de deicina y de genisteína de los que no han sido expuestos a leche de soya, con las consecuencias para la salud que esto puede tener. Estos son los niveles de fitoestrógenos de soya en niños. Por tiempo voy a pasar un poco, pero miren, esto es un estrógeno y esto es un fitoestrógeno. Miren la similaridad estructural que tienen, y tienen muchas de las acciones agonistas. ¿Tienen algunas antagonistas? Sí. ¿Benéficas? Sí, puede ser, pero nosotros tenemos que ser muy cautelosos en qué etapa de la vida. Muy probablemente una mujer ya en edad premenopáusica o menopáusica no le cause problemas, pero en un niño en la edad temprana o en pubertad sí puede tener realmente problemas estos fitoestrógenos. Y estos son los efectos diversos sobre la actividad reproductiva, y han utilizado la vaca como modelo animal. Esto es un artículo reciente. En resumen, lo que dice es que inhiben peroxidasa tiroidea, inhiben formación de hormona tiroidea, responsables de pubertad precoz y problemas testiculares. Además, están en café, té, granos, maní, brevas, pero principalmente están en eso. Y este es uno de los disruptores endocrinos que es de los más graves. En la autopsia que se le hizo a este asesino, se ha encontrado que tiene una gran cantidad de sustancias, ahora les muestro, pero muchas de ellas cancerígenas y muchas de ellas que alteran la función endocrina. Realmente el cigarrillo es una de las sustancias más deleterias que hay. Les quería contar, porque les adelanto para lo de la marihuana. Casi todos los productos excepto nicotina que tiene el cigarrillo los tiene también la marihuana, ¿sí? O sea, y de marihuana también hay fumador pasivo y está el fumador activo, que absorbe alrededor de 300 o 400 sustancias del humo de la marihuana, y como es lo del humo del cigarrillo. Entonces, produce gran cantidad de sustancias cancerígenas. Mire que tiene venenos como arsénico, tiene metano, tiene monóxido de carbono, tiene metanol, es decir, tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas que nos explican por qué todos esos cánceres que produce, además del cáncer pulmonar, y que tiene que ver con cánceres endocrinos también. Estas son las sustancias cancerígenas las que están nombradas ahí, además de pues todas las otras sustancias que producen, por ejemplo, efectos sobre tiroides. El cigarrillo contiene más de 4.800 compuestos, incluyendo 200 toxinas o disruptores endocrinos y 80 conocidos o sospechosos carcinógenos. La Agencia Internacional de Cáncer lo clasificó como un carcinógeno humano y causa efecto de cáncer de pulmón, por lo menos. El cigarrillo emite dos clases de humo: el central, que es la pieza proximal, que es inhalado y exhalado por el fumador, y la periférica, que es el producto de combustión del cigarrillo, que es el que los pasivos tienen. Se expone el activo y en mayor proporción del fumador pasivo. 11% es central y 85% periférico, o sea que el pasivo está recibiendo realmente muchas toxinas. Y el pasivo está expuesto entonces a diferentes toxinas.
¿A qué está asociado? A todo tipo de cánceres, ya lo sabemos, a cáncer de tiroides, a oftalmopatía endocrina con o sin hipertiroidismo, y el curso es más severo. Y las madres fumadoras, abortos asociados a pubertad precoz y a niños pequeños para edad gestacional. Este es un capítulo importantísimo, léanlo con falatos o talatos, en español se puede leer de las dos formas, esta es la estructura, y miren en dónde está, en perfumes, en lociones, en esmaltes de uñas, en los empaques de muchos de los alimentos que llevamos para consumir o que en los restaurantes de comida rápida nos dan, en estos juguetes, los niños felices masticando esos juguetes cuando le están saliendo los dientes, ¿no? En todos estos elementos, y en estos jugueticos tan bonitos, pero resulta que esos jugueticos directamente pueden pasar, se absorben por piel esos falatos o talatos. Están en muchos de los elementos que se usan, probablemente en el Estadio Pascual Guerrero también se usó, en lo poquito que quedó de eso. Y esos falatos están en muchos de los elementos que se usan en medicina, en teteros, en bolsas, ¿no? Entonces realmente es un problema bastante delicado. Lo van a desconectar para que no absorba falatos, pues lo van a desconectar. Estas son las señales endocrinas que afectan prácticamente todas. Miren que también está involucrado en todas los falatos. De 31 se usan en numerosos plásticos. ¿Por qué los usan? Porque ellos son unos plastificadores muy interesantes, son moldeadores. Entonces para un juguete ideal, ¿sí? O para darle forma a cualquier otro elemento, por ejemplo un PVC o cualquier cosa de esas. Entonces un plastificante muy rentable y es el más usado de todos. Mejora flexibilidad de adhesión. En todo esto que les mostré están en insecticidas, en abrigos para la lluvia, en lubricantes, en todo lo que ustedes quieran. El 18% del uso total en Europa Occidental. No tiene actividad intrínseca en humanos, pero como les digo, él se convierte y entonces se convierte en un veneno. Rápidamente absorbido y metabolizado, reduce el recuento de espermatozoides, bajo peso al nacer, fertilidad y involucrado en pubertad precoz. Los productos de degradación por bacterias gram negativas producen un producto final que inhibe la peroxidasa tiroidea, esto en tiroides, puede ser mecanismo de ocio hipotiroidismo, y puede ser que esto fue lo que encontró el doctor Gaitán en Candelaria en unos estudios que hizo más o menos en los años 60, 70 en aguas de Candelaria. La Unión Europea consideró que no había riesgos para la salud humana, pero sin embargo, mire, suspendió en juguetes y mostró cierta preocupación en niños prematuros sometidos a transfusiones. Es decir, sí, pero no. Entonces, nos comprometemos, pero no tanto. Y en la célula folicular de tiroides actúa a muchos niveles, principalmente en la peroxidasa tiroidea, enzima importantísima para el paso de la organificación del yodo. Estas son sustancias en las que está. Esto se los quiero mostrar porque es bien interesante. Resulta que la ropa y el ciclo tóxico global, estas son unas sustancias que se llaman nonifenoles. Estos nonifenoles y sus productos entonces se envían pues a las fábricas, de las fábricas entonces van a ser producidos y ellos, los productos de desecho van entonces a las aguas. Pero no solo eso, los de lavandería que hace la gente también en sus casas de esos productos, y entonces esto va a la cadena alimenticia. Y por otro lado, ellos mismos per se lo hacen hasta que finalmente contaminan. Son muy contaminantes, se los voy a mostrar por esto, porque resulta que una entidad que es totalmente independiente, ¿sí?, que es Greenpeace, hizo un estudio. ¿Qué hace Greenpeace cuando hace un estudio? Ellos compran los productos en las tiendas, o sea, los compran en los almacenes y los envían a laboratorios independientes para que hagan los estudios de qué contaminación tienen o no tienen esos productos. Entonces resulta que hicieron un estudio en ropa, principalmente ropa de niños, ¿sí? Y entonces, ¿qué encontraron? Entonces esto es muy reciente, una pequeña historia acerca de los monstruos en su closet.
Y entonces ellos encontraron que había demasiados químicos peligrosos en la ropa de los niños, en un amplio rango de marcas conocidas y muy conocidas, marcas casi todas de Lito Parado. Entonces ellos dicen: yo no quiero jugar con monstruos en mi closet. Entonces estas son todas las ropas en las que ellos encontraron. Les voy a mostrar algunos. Ropas como por ejemplo de Adidas, y en todo tipo de ropas. Ahora que acaba de pasar el Halloween, en ropas, sobre todo donde hay tantos estampados, en zapatos de marca, que estos zapatos son Adidas, estos son ropas Nike, estos son H&M, Gap, en todas las marcas. ¿Y qué fue lo que encontraron? En marcas como Puma, en marcas como Disney, en marcas pues otra vez como Adidas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran. Y miren, encontraron contaminantes de todos los tipos, encontraron ftalatos, encontraron toda clase de toxinas, bifenoles, todo lo que les estoy diciendo los encontraron ahí. Entonces, no solo lo que los niños se ponen, sino lo que se produce del lavado de esta ropa, entonces también viene a contaminar. Y esta es una estructura del estradiol y uno de los nonilfenoles. Este es un nonilfenol, o sea que es una sustancia que realmente a través de la ropa también pueden ser. Aquí, ¿dónde fueron comprados los productos? Entonces miren dónde fueron comprados los productos, pero miren dónde fueron hechos. Y donde fueron hechos los productos no fueron comprados generalmente. El producto es hecho, ¿sí? Miren dónde los hacen. Generalmente se predominan los países asiáticos, donde hay una gran baja mano de obra, gran mano de obra muy barata, ¿no? Pero los venden obviamente en Estados Unidos, en tiendas de marca, y allí es donde se contamina. ¿Quién se está contaminando? Ya prácticamente todo el mundo se está contaminando con estos productos. ¿Y qué dicen las marcas? Ellos dicen: no, pues ellos están cuidando el mundo según esto. No les voy a leer porque es muy demorado, pero en resumen todos dicen: no, nosotros estamos haciendo unas campañas muy grandes para realmente tener ropas limpias que no contaminen a los niños. Y entonces eso lo dicen todos, prácticamente todas las marcas son unas bellezas pues en cuanto al manejo de todo este problema. Bueno, eso en cuanto a la ropa, pero resulta que los perfumes también, y los perfumes tienen dos problemas. Tienen gran contaminante principalmente de ftalatos, ya les mostré, pero tienen otro gran contaminante, y son los almizcles. Tanto los almizcles naturales como los almizcles artificiales producen, a través de la alteración de feromonas y alteración de hormonas, producen efectos sobre la mujer y sobre todo la fertilidad. Toda mujer que ustedes vean infértil o una pareja infértil, recomiéndele que no use labiales, que no use esmaltes, que no use lociones, etcétera, porque eso solo le puede estar produciendo alteración. Y cuando este estudio, que también lo hizo Greenpeace en los perfumes comprados en las tiendas de perfumes, encontró que algunos tenían unos niveles altísimos de sustancias, principalmente ftalatos, como les digo, ftalatos estudiados en toda parte. Se los presento para resumir en esta forma, pero si quieren los detalles están los estudios de ellos. Y vamos al capítulo de la telefonía celular, ¿no? Este es el espectro de todo electromagnético, y aquí tenemos los teléfonos celulares. Entonces resulta que nos han dicho que los teléfonos celulares son inofensivos. El teléfono celular tiene un problema, que nosotros recibimos pero mandamos también. O sea, cuando estamos usando un celular, nosotros estamos recibiendo una señal y estamos mandando una señal. Entre más lejos la antena receptora, más esfuerzo se está haciendo y más se está recibiendo microondas. Y lo que aparentemente era inofensivo y sigue siendo inofensivo, y aquí por ejemplo a Cali vino una viceministra y dijo: es que en Cali hay muy pocas antenas y hay que poner más antenas, si no la recepción va a ser pésima. ¿A quién le está haciendo el favor? Muy probablemente a todas estas compañías multinacionales mexicanas, europeas, etcétera, de telefonía celular. Pero resulta que los teléfonos celulares son una tecnología que tiene efectos sobre la salud.
Y tiene efectos, y se ha visto, por ejemplo, que niños que empezaron a usar teléfono celular muy temprano ya tienen neuromas del acústico, ya pueden tener problemas de tumores sólidos y se piensa que a largo plazo pueden tener tumores cerebrales. Lo que pasa es que un tumor cerebral se demora entre 30 y 40 años en aparecer, pero ya es tiempo, y algunos países, por ejemplo Francia, prohíbe el uso de teléfonos celulares en niños menores de 15 años. Aquí el mejor regalo que puede tener un niño es un teléfono celular. Y la mujer embarazada puede tener abortos, puede tener partos prematuros y puede tener, se cree a largo plazo, puede haber anormalidades en el desarrollo psicomotor del niño. O sea que también la telefonía celular, no me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero realmente hay todos los estudios que ustedes quieran. Algunos generalmente independientes muestran que sí hay efectos sobre la salud, otros que tienen conflicto de intereses dicen no, la telefonía celular es muy segura, pero realmente hay efectos sobre la salud. Algunos estudios de universidades serias muestran que la evaluación de la telefonía celular sí tiene que ver con problemas de salud, entre ellos cánceres, entre ellos problemas de fertilidad. Por ejemplo, miren que se ha visto, mujeres que se van al gimnasio y se meten el celular aquí en el seno, pueden tener más cáncer de mama. Los hombres que se meten el celular aquí en el bolsillo cerca del testículo, pueden tener menor recuento de espermatozoides, ¿no? Entonces, realmente tienen efectos sobre la salud, y algunos estudios independientes ya están mostrando lo que les digo del neuroma, de cáncer, y lo que respalda esto también es que generalmente el teléfono celular es usado en la mano dominante de la persona, y esos teléfonos y esos cánceres están presentándose en el lado ipsilateral de donde se usa más el teléfono celular. O sea, alguna relación debe haber, que puede ser que la estén negando. Esto es algo que yo no quiero dejar pasar. En el 2011 la doctora Corky se ganó el premio Banting, que se lo dan a la mejor investigación que haya habido sobre diabetes o sobre consecuencias de la diabetes, en una lectura que se llama la lectura Banting. Ella ganó este estudio, y miren por qué ganó este estudio. Ella empieza su estudio diciendo que a la cadena alimenticia en los últimos 10 años han entrado una gran cantidad de sustancias que tienen preservantes, conservantes, acelerantes de desarrollo, de crecimiento y desarrollo, y pone el ejemplo de los pollos. Mientras un pollo se mataba entre nacimiento y sacrificio en 112 días, hoy en día se sacrifica a los 42 días, y según me cuentan algunos avicultores ya van en 30 días. Entonces, y esos pollos están el doble de tamaño y tienen el triple de rendimiento, con menos consumo de alimentos. ¿Qué están haciendo? Están usando algo para que estos pollos tengan un mejor rendimiento, si están logrando eso. ¿Son hormonas? ¿No son hormonas? Realmente no sabemos, pero el hecho es que ella pone el ejemplo también de las vacas, y pone el ejemplo de estos pollos. Y dice, así como estos han entrado a la cadena alimentaria, muchos preservantes, conservantes, muchas grasas, y pone un ejemplo que es el monooleilglicerol, ¿sí? Que es un monómero, y que nosotros además tenemos unos polímeros. Entonces ella tiene una teoría que cambia lo que hemos tenido del conocimiento de la diabetes tipo 2 principalmente. Entonces nosotros decimos obesidad, resistencia a insulina, hiperinsulinismo. Hiperinsulinismo entonces es secundario a la resistencia a insulina y génesis de origen de la diabetes. Esto lo han tratado de minimizar hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho interés en que se medicalice la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, pero inclusive nos estigmatizan a los que venimos diciendo desde hace 25 o 30 años que el tratamiento de la diabetes tipo 2, por lo menos inicialmente, ni siquiera es metformina, sino dieta y ejercicio, y no hay ningún otro tratamiento. Pero nos han estigmatizado, nos han aislado, nos han punido, etcétera, a los que tenemos la política,
y a los que no quisimos usar insulina precozmente en pacientes diabéticos. Nos decían ignorantes, obsoletos, etc. Personalmente sufrí mucho las consecuencias de no querer usar insulina en diabetes tipo 2, cuando la industria farmacéutica empezó a decir que todo paciente tipo 2 debería ser insulinizado tempranamente. Muchos de ustedes son testigos de cómo me puse a eso en conferencias y cómo prácticamente me trataban de empírico y de ignorante. Entonces, esta doctora hizo unos estudios muy bonitos comparando el efecto de insulina cuando se les daba glucosa y cuando se les daba ácidos grasos a voluntarios, y en estudios también en células de cultivo. Y entonces, ¿qué vio? Que la insulina era secretada igual como hacía el estímulo de glucosa. Y entonces ella lo vio, por ejemplo, para ácidos grasos, pero miren, el monoleilglicerol a cualquier nivel de concentración producía insulina, y este es un ácido graso que se usa en gran cantidad de esas grasas que nosotros nos comemos, de comidas rápidas, de comidas que tienen preservantes, etc. Es de los más usados porque es un buen conservante y es un buen saborizante, el monoleilglicerol. Pero además de eso, miren que ella mostró esto en edulcorantes. Por eso le digo que esto ha sido minimizado. Y cualquier edulcorante, miren que lo mostró en aspartame, lo mostró en sucralosa, lo mostró en sacarosa, ¿sí? Todos los que se usan mucho en bebidas, en pasteles, en gran cantidad de cosas. Y miren que lo mostró también para el hierro. Y todos los alimentos hoy en día son fortificados con hierro. Y no hay paciente que no llegue al consultorio de uno y tenga hemoglobina de 12,6 que le diga, no era que me da un hierrito, doctor, para que me suba esto más, ¿no? Y entonces, miren las consecuencias. Resulta que eso aumenta radicales libres, monoleilglicerol, y resulta que eso produce hiperinsulinemia. Y entonces la doctora dice que esta es su postulación y parece que eso es así, y ya después se ha visto en estudios retrospectivos que es así. Hay un factor X, ella lo llama el alimento que estamos consumiendo. Ese factor X produce una hipersecreción de la célula beta, que a su vez produce hiperinsulinemia, que la hiperinsulinemia produce resistencia a insulina, y que la resistencia a insulina produce obesidad y diabetes. Esto cambia totalmente el panorama, ¿sí? Entonces no es la resistencia a insulina, primero es la hiperinsulinemia, y después entonces, acompañando todo esto, viene así, ¿cómo tenemos que tratar esto? Bajemos la insulina. Hubo un estudio que nunca se debió hacer, que el único endocrino que creo que se opuso, creo que en el mundo entero, porque conocí, fueron 57 países donde se usó insulina precozmente, insulina glargina en los pacientes, empezando diabetes tipo 2. Duró 6 años el estudio, hubo hipoglicemias, hubo una muerte. Oye, el estudio no lo publicaron, ¿por qué? Lo que querían demostrar ellos era que la insulina precozmente dada disminuía el riesgo cardiovascular. Como no disminuyó el riesgo cardiovascular, lo publicaron por allá en el New England, un articulito, y pasó el artículo así. Yo me opuse en una reunión aquí en Colombia, les dije exactamente lo que les estoy diciendo: el tratamiento de la diabetes, ejercicio y actividad física, y no más. Ya después usaremos medicamentos, pero inicial es esto. Entonces, realmente esto tiene mucha lógica, y tiene mucha lógica porque aquí les muestro nomás como la insulina, una normoinsulinemia. Miren que el poder mitótico de la insulina es muy poquito, y los efectos metabólicos son muchos de la insulina nuestra, la que producimos endógenamente. Pero resulta que si nosotros tenemos hiperinsulinemia, entonces vamos a invertir esto. ¿Y qué pasa con la hiperinsulinemia? Los efectos mitóticos entonces son los que predominan, y entonces vamos a tener un gran efecto mitótico y pocos efectos metabólicos. ¿Por qué? Porque va a haber resistencia a insulina secundaria. ¿Y esto qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a cánceres, ¿correcto? Y eso es. Y aquí viene algo que les quiero mostrar porque es bien importante. Resulta que se usan polímeros, se usan gran cantidad de cosas para engrosar labios, se usan botox, etc. Y se usa silicona.
¿sí? Es decir, aquí está resumido todo, la Gioconda cuando vino a Cali. Entonces ya vemos los efectos. Resulta que se dice, no, esto no tiene mucho efecto. Hay un síndrome que llama Asia. Lo que pasa es que esto daría para una charla completa. La tengo montada, pero no es el motivo ahora. Asia es el nombre del síndrome autoinmune provocado por adyuvantes. Entonces, los adyuvantes son todas esas sustancias que entran al organismo y que supuestamente son neutras, pero no son neutras. Por ejemplo, la silicona produce un síndrome que llama siliconosis, que puede ser local. Cualquier prótesis mamaria produce reacción local y produce llamado de células del sistema inmune, linfocitos, macrófagos, etcétera, localmente. Y a veces escapa de ahí y se puede producir sistémicamente un problema, y se produce un problema autoinmune. El aluminio, por eso les decía yo que había un mecanismo por el cual yo pensaba que puede ser, y no lo han dicho, lo han callado, de la vacuna del virus del papiloma humano, que los ayudantes de las vacunas son aluminio. No sabemos cómo las conservaron, cuál fue la cadena de frío. Esto parece que una enfermera se lo llevaron para sus casas, al otro día vacunaron, en fin, no se sabe porque la investigación epidemiológica no la han callado. Pero es posible que se haya producido un síndrome autoinmune provocado por adyuvantes. En este caso pienso que el aluminio ha podido producir algo que se llama el síndrome de hipotensión y el síndrome de vagal, el síndrome vasovagal, que es posible que eso produjo los desmayos de las niñas, que lo atribuyeron a histeria. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta como disruptor endocrino. Les voy a pasar esto muy rápido, ya es la parte final, pero nosotros tuvimos en abril del año 86, se produjo en Ucrania, antigua Unión Soviética, uno de los desastres nucleares más grandes que hubo, que fue Chernobyl, que también es motivo de una charla entera. Entonces, ese Chernobyl produjo realmente grandes problemas porque fueron a la atmósfera y fueron al río, en Pripyat, una ciudad, fueron al río gran cantidad de sustancias radioactivas, que todavía, el mundo es muy pequeño, y todavía se está teniendo las consecuencias locales y a grandes distancias. Una de las cuales principales fue tumor de tiroides en niños, cáncer de tiroides, agresivos por cierto, y linfomas, leucemias, cataratas, bueno, gran cantidad de cosas que se produjeron a raíz de esto. Eso fue Chernobyl, es motivo, como les digo, de una charla. Esto, que fue en el 2010 y que también lo han minimizado, que fue la British Petroleum. Chernobyl fue una irresponsabilidad, ¿no? La British Petroleum, un gran tapón, digamos así, se les despegó y a 1500 metros bajo tierra hubo un gran vazamiento de petróleo. Esto produjo durante mucho tiempo, y todavía el Golfo de México está contaminado. Los alevinos, los peces pequeños están contaminados, y por ejemplo se ha visto, este fue el icono de eso, gran cantidad de aves que murieron, algunas inmediatamente, otras después, y un solo ejemplo, este es el delfín de nariz de botella. Resulta que están teniendo insuficiencia suprarrenal y están teniendo problemas de fertilidad. Todos estos delfines han vivido en ese golfo, ¿no? Obviamente la British Petroleum dicen que no, que ellos son migratorios y que tal vez se han contaminado en otras partes, y no exactamente ahí. Y tenemos por último Fukushima, que ya empezó a presentar cáncer de tiroides que ha aumentado, y solo esto fue el 11 de marzo del 2011, o sea que fue muy recientemente, escasamente 3 años. Y como les digo, esto es gravísimo porque acuérdense que ellos trataron de ponerle agua a esto para tratar de apagar el incendio y apagar los reactores. Esa agua se fue al mar. A Greenpeace no la han dejado entrar todavía a mares territoriales japoneses para hacer estudios, pero ya han hecho estudios en alta mar y otras entidades independientes, y han encontrado gran cantidad de daño en eso. Entonces, estamos abocados a una gran cantidad de sustancias, estamos abocados a un problema que por eso les decía desde el comienzo
qué les espera a nuestras generaciones futuras. Realmente están envenenando el planeta y por eso el título de la charla es disruptores endocrinos, venenos para el planeta y venenos para la salud. Muchas gracias. Eso es todo. Quería invitarlos a que visiten una página que yo tengo que se llama tutiroides.org. Es una página sobre tiroides, básicamente es para pacientes, pero curiosamente a los médicos les ha gustado también la información. Es una información sobre problemas de tiroides muy objetiva y está haciendo falta porque hay información muy tendenciosa y muy sesgada sobre problemas de tiroides. Entonces los invito. Muchas gracias de nuevo. Sí, doctor Andrade. En primer lugar, para felicitarlo porque me ha hecho una charla. Porque usted nos ha hecho una charla que se abrieron los ojos. Es triple de lo que tiene uno. Pero que queda una gran duda, es que me preocupa muchísimo porque después de oír usted esa conferencia dice uno, bueno, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Y yo me hago esta pregunta. Hace 100 años el promedio de vida en el mundo de las personas era 40 años. Hoy tenemos 80. Es decir, estamos viviendo el doble de lo que vivíamos hace 100 años. Si hay tantos venenos, tantas cosas, pues la medicina lógicamente que ha progresado muchísimo y está haciendo muchas cosas buenas. Pero ¿cómo no entiende de que suceda toda esta cosa y seamos capaces de vivir mucho más tiempo y mejor que lo que vivía la gente antigua? Bueno, la longevidad indudablemente ha aumentado y el promedio de vida ha aumentado. Uno de los contribuyentes fue indudablemente la penicilina. Los antibióticos cambiaron todo, pero principalmente la penicilina. De la penicilina para acá aparecieron algunos otros antibióticos, pero no hay más. Eso aumentó mucho por el control de infecciones. Otro fueron las vacunas, indudablemente las vacunas, que inclusive cuando se empezaron a usar no se sabía el mecanismo de acción. Ahora es que se están empezando a conocer cómo es que actúan realmente sobre el sistema inmune las vacunas. Esto es nuevo. Lo otro es la calidad del agua, es la calidad de ciertas cosas a niveles rurales. Pero ¿qué estamos pagando con la longevidad? Hay enfermedades que no había, enfermedades que realmente no tenían. Los cánceres eran poquitos. Yo la calidad de vida lo estoy dudando hoy en día si está teniendo calidad de vida. Realmente nosotros lo que estamos viendo es longevidad, pero mucha de esa longevidad está pagándose con cáncer, está pagándose con enfermedades metabólicas, está pagándose con enfermedades autoinmunes, está pagando por ejemplo con enfermedades como Alzheimer, como todo esto de lo que estamos viendo, enfermedades degenerativas que no se conocían, claro, no tenían tiempo tampoco de padecerlas, ¿no? De todas formas, lo que estamos viendo es que aceleradamente en los últimos 10 años se está produciendo esto. Y es indudable que si bien los métodos de diagnóstico han mejorado, le digo por ejemplo el cáncer de tiroides, lo que está sucediendo, yo hago ecografía tiroidea, indudablemente estamos detectando más cáncer de tiroides porque estamos haciendo más ecografía tiroidea, pero no solo es por eso, es porque está habiendo más cáncer de tiroides, está habiendo más enfermedades autoinmunes y en los últimos 5 años se ha acelerado esto mucho. El cáncer de mama está creciendo a niveles impresionantes. Usted, yo creo que como ortopedista está viendo más enfermedades degenerativas, más fracturas, osteoporosis, etcétera, cada vez en pacientes que, si nos ponemos a ver en edades que no tenían por qué ser, ya estamos viendo mujeres de 55, 60 años con gran problemas de osteoporosis y problemas metabólicos asociados, hiperparatiroidismo, enfermedades como mieloma múltiple, que usted sabe mucho más de eso que yo. Y en las otras áreas, en ginecología, están sorprendidos de la gran cantidad de problemas que están apareciendo. O sea, la calidad de vida, yo no sé hasta dónde. Yo no sé si calidad de vida, por ejemplo, vivir en Bogotá. Yo no desearía, yo ya ni quiero ir a Bogotá, no lo he dicho ni de paseo. ¿Sí? Entonces yo no sé si eso será calidad de vida. Si calidad de vida será que hay más disponibilidad de alimentos, pero cada vez para menos gente, ¿no?
Es decir, mientras la mitad de la población del mundo se está muriendo de hambre, la otra mitad se está muriendo de sobrealimentación. ¿Sí? Entonces, yo no sé si eso es calidad de vida. Yo creo que la gente se está empobreciendo más. Aquí, por ejemplo, miren, para ponerle un ejemplo, en Cali, la concentración de la riqueza está en el 7% de la gente. Y uno lo ve, la inseguridad, las desigualdades, las inequidades que uno está viendo y la contaminación de las aguas. Esta gente no tiene acceso a acueducto, no tiene acceso al alcantarillado, no tiene acceso a una gran cantidad de medidas básicas sanitarias y menos a alimentos que estén descontaminados. O sea que yo creo que estamos ante un riesgo. Personalmente, estamos tratando de comer lo más sano que podamos. Es difícil en nuestro medio de comer menos alimentos empacados de todo lo que podamos, pero realmente no es fácil, pero esto es una realidad. Es una realidad. Estamos lo que pasa es que el precio todavía no lo estamos viendo. Por ejemplo, los transgénicos a nivel de los TLC que se acaban de firmar o se están firmando recientemente, es que entraron. Pero ya es una realidad y los arroceros lo están diciendo. Por ejemplo, están obligando a unos de los países que producen de los mejores arroces del mundo a no utilizar nuestras semillas, sino a comprar semillas transgénicas. Y estamos, el maíz, lo estamos comiendo transgénico, el trigo ni se diga, la soya. O sea, nos estamos enfrentando a gran cantidad de contaminantes. Muy poquitos de estos productos no llevan agroquímicos. Se está estimulando aún aquí en Colombia y en otros países, el uso de productos orgánicos. Pero yo creo que si bien hemos aumentado la longevidad, estamos también aumentando los problemas de patologías que antes no había y que se están acelerando en nuestro medio. Por ejemplo, mire que en algo que es de su área, las artrosis. Las artrosis es impresionante cómo está cada vez la persona está teniendo artrosis más rápido. ¿Qué está pasando? Sedentarismo. ¿Qué está pasando? Alimentación inadecuada. ¿Sí? Gran cantidad de consumo de uratos, nitratos, nitritos, preservantes, etc. Yo creo que no sé si eso responde su pregunta, pero yo creo que eso es lo que nos estamos viendo abocados a. Para mí es muy preocupante, para mí realmente muy preocupante. ¿Los efectos fisiopatológicos de las semillas transgénicas? No, hasta ahora en estudios que se han hecho muy limitados y principalmente en animales, ha habido hiperplasias celulares y en algunos cánceres. En humanos todavía no tenemos, pero entidades independientes, yo casi siempre tengo que referir a Greenpeace, pero hay otras entidades independientes, ya están tratando de hacer estudios en humanos. Lo que pasa es que es muy difícil realmente atribuir por ejemplo, uno de los efectos de una semilla transgénica sobre la salud. Pero, por ejemplo, están apareciendo más problemas de lo que llaman intestino irritable. Están apareciendo más problemas de enfermedad celíaca, que era muy raro en nuestro medio, más problemas autoinmunes y más problemas digestivos, gástricos, de hernia hiatal, gastritis, úlceras, etc. Y Helicobacter pylori con este tipo de alimentos. El Helicobacter, por ejemplo, que es un precursor del cáncer de estómago, se está viendo que ha aumentado la proliferación del Helicobacter en nuestra población. Bueno, muy buenas. Así quería preguntar, usted comentó sobre los contaminantes, incluso menciona algunas empresas. Hay unas empresas que dicen pues que son los que prácticamente son los baluarte de productos naturales, por lo menos Amway o Natura. Ahí mencionó acerca sobre los perfumes y los labiales, y que ellos dicen de que sus productos son totalmente naturales. ¿Usted ha sabido acerca sobre eso? Si verdaderamente ellos sí están prácticamente
anunciando o vendiendo el producto tal como ellos lo dicen? Bueno, los estudios que se han hecho sobre almizcles comprenden los almizcles artificiales y los naturales también, es decir, los extractos. Hay un extracto que se llama mux, que el elefante, para llamar la atención de la elefanta, produce una sustancia que es una feromona, y esa feromona la produce la hembra también, y el macho cuando tiene la acción de esto, los testículos se le crecen y el comportamiento, él es capaz de matar otro elefante con tal de tener el favor de esa elefanta. Ese mus, ¿se acuerdan de una loción que se llama mus? Sí. Es natural, y muchos de esos almizcles naturales, ¿qué es lo que interfieren? Interfieren con las feromonas, ¿sí? Las feromonas femeninas. Entonces, puede que usen sustancias naturales, pero eso no quiere decir que una sustancia natural, a mí cada que me hablan de lo natural, me parece una falacia, ¿sí? Porque la cocaína viene de una mata hermosa que es la coca, y ni se diga la heroína. Pues yo creo que flor más linda que la amapola no hay, ¿cierto? Entonces es una falacia. Yo voy a poner un ejemplo más concreto, que lo quería dejar para el ejemplo de la marihuana, pero se lo voy a poner. La ginkgo biloba. La ginkgo biloba es natural, viene de una planta, y entonces eso, mejor dicho, se vende, ¿sí? Y entonces le dicen a usted, no, es que esto es una ginkgo biloba natural. Resulta que la ginkgo biloba tiene gingósidos que son 300 o 400 gingósidos, además de la ginkgo biloba, que es el extracto purificado de esa planta. Y esos gingósidos son tóxicos, y son tóxicos para el sistema nervioso central. Y resulta que la gente usa la ginkgo biloba que para la memoria, que para vasodilatar el cerebro, que para comprender mejor las cosas y no sé qué. ¿Cuántas de esas ginkgo bilobas, de esos malextractos que hacen, no tendrán contaminantes de los gingósidos que se depositan a nivel de neuronas, y que entonces nos puedan producir Alzheimer o demencias o en fin, Parkinson, etc.? No sabemos. Estudiarlo es difícil, atribuírselo a eso es difícil. Lo que le hablaba del cóctel, de la teoría del cóctel de disruptor endocrino, hace más difícil la investigación. Y mire que cuando se empiezan a hacer investigaciones, empieza a haber una gran presión para que no se hagan esas investigaciones. O sea que realmente es muy difícil decir que porque algo es natural no va a hacer daño, o realmente no tiene lo que se dice. A mí me parece que es muy laxa la legislación. En nuestro medio, Colombia, ni se diga. Realmente. Y usted sabe que en el mundo entero hay una cosa que se llama suplementos alimentarios. Eso lo usan para evadir toda responsabilidad ante los organismos de control, porque un suplemento alimentario ya no tiene los controles, por ejemplo, que tienen los medicamentos, y eso es lo que se está usando en el mundo entero. El problema es tan delicado que estas empresas de la industria alimentaria tienen congresistas, le estoy hablando a nivel mundial, tienen en Estados Unidos tienen bufetes de abogados enteros y edificios enteros muy cerca de donde queda el Congreso en Washington, para ellos tener congresistas y tenerles viejas a los congresistas, a este que le gusta, pues que le gustan las monas, todo serie de cosas que hacen para que sus productos sean no prohibidos, sino que sean aprobados o no pasen por eso. Es más, esto se los cuento porque hay una doctora que se llama la doctora Marcia Angels, que ella fue editora del New England Journal 17 años. Yo creo que hastiada por muchas cosas, ella escribió un libro que se llama La verdad sobre la industria farmacéutica y la FDA. Uno no se imagina todo lo que hay detrás de todo esto, todo lo que hay es más, la FDA, que es un organismo tan serio, supuestamente está penetrado la parte veterinaria, está penetrada la parte agrícola, está penetrada aún la parte médica. Le pongo un ejemplo. Para que un producto
se ha estudiado y salga al mercado, las casas farmacéuticas, y esto es legal, ¿no?, entre comillas, pueden pagar a funcionarios de la FDA para que aceleren el estudio del producto, fase 3, etc. O sea que realmente estamos enfrentados ante, nos están diciendo la verdad, nos están diciendo lo que es, estamos realmente sabiendo qué es lo que estamos comiendo, qué es el aire que respiramos, qué es lo que estamos realmente tomando de agua. Yo, por ejemplo, le digo, aquí en Cali, yo no sé qué agua estamos tomando. Los que tomamos agua del acueducto de los tanques, con todas esas minas que hay allá, que usan mercurio, que usan cianuro, que usan plomo, que usan todo lo que usted quiera, y que son más de 60 minas artesanales o ilegales que hay en los farallones. ¿Qué agua estamos tomando? Y lo del río Cauca es la única ciudad del mundo donde hacen un basurero antes de un acueducto. Entonces Navarro, que todavía los exiliados de Navarro por 40 años más van a contaminar el río Cauca, está antes de donde hicieron el acueducto que alimenta el 70% de la población de Cali. Entonces, ¿qué agua tomamos? ¿Qué aire respiramos? Y nos estarán diciendo la verdad. Nos está diciendo la verdad cuando nos dicen, no, tranquilos, tomen esta agua que la estudiamos y esta agua no tiene coliformes. Y cuando alguien independiente va a decir, eso tiene todos los coliformes del mundo, ¿no? Entonces realmente no sabemos. Yo digo que el problema es grave. Para mí realmente el problema es grave. No sé hasta qué punto, pero yo sí creo que lo que está a estas futuras generaciones, nosotros ya estamos de salida, o sea pero las futuras generaciones yo creo que realmente están abocadas a problemas sumamente graves. Y si a eso añadimos el sedentarismo, pues, y si a eso añadimos otra gran cantidad de cosas, yo creo que estamos, entre otras cosas, el estrés, poco se ha estudiado en todo esto, ¿no? Entonces, pero lo que se ha estudiado, por ejemplo, de inmunología del estrés, de endocrinología del estrés, de neurología del estrés, es aterrador unido a todo esto, los efectos deleterios que puede tener.